Muy buenas, bienvenidos al vídeo sobre los balances de enlace. Vamos a aprender a calcular lo que es un balance de un enlace por radio, entendiendo como tal pues un poco el presupuesto de la potencia que yo envío, cómo toda esa potencia se va atenuando por distintos motivos, llega a recepción y al final esa potencia de señal se encuentra con un determinado ruido también en recepción para configurar una relación señal a ruido o portadora ruido que me permite evaluar si el radioenlace pues es un radioenlace que funciona con los requerimientos de calidad necesarios, ¿no? Pues vamos allá. Esto es un esquema simplificado de lo que sería un enlace de radio. Tenemos el transmisor unido por una serie pues, de cables y de conectores a una antena. Esa antena radia a través del espacio y por tanto va a haber una serie de pérdidas en el trayecto. Una antena de recepción se encarga de recibir esa onda y transformarla en una señal eléctrica que a su vez también pasa por una serie de cables y conectores para ser entregada a un receptor de radio. En verde estaría en principio los elementos que aportarían digamos valores positivos al cálculo del balance del enlace y los elementos en rojo serían los elementos que aportarían valores negativos, pérdidas, digamos, atenuaciones a lo que es el balance de enlace. Esto se puede ver aquí abajo en este diagrama que ya conocéis de temas anteriores. En vertical tendríamos lo que sería la potencia típicamente en dBm y en horizontal pues la distancia. Y en este diagrama pues ponemos en verde pues lo que serían los elementos positivos y en rojo los elementos negativos, ¿no? Entonces, comenzando desde la izquierda, comenzando desde la izquierda tendríamos lo que es el transmisor de radio, que bueno, pues, daría un determinado nivel en dBm para el inicio de la transmisión. Después ese nivel se vería reducido por el cable que veis aquí en rojo. La propia antena tendría una ganancia, una ganancia de potencia que elevaría esa potencia que recibe a un valor final que radiaría y que coincide con la PIRE que vimos en su momento. A su vez esa onda empezaría a propagarse por el espacio y poco a poco iría atenuándose durante todo el trayecto y en función de la distancia hasta llegar a la antena receptora. En la antena receptora suponemos que hay una determinada ganancia respecto de la isótropa, o sea que tiene una directividad esa antena y permite tener una ganancia en recepción. Después tendríamos otras pérdidas también en recepción respecto de cables y conectores y finalmente, por tanto, tendríamos una determinada potencia a la entrada justo del receptor de radio, la potencia en recepción. Aquí mirar los dos conceptos que veíamos en vídeos anteriores, donde tenemos lo que sería por un lado la sensibilidad del receptor, que acordaros que sería el valor mínimo que tendría que tener la señal para que la calidad de la recepción fuera la especificada por ejemplo, en un enlace digital, el número de la VER, el número de la tasa de errores, por ejemplo. Y por tanto, si nuestra potencia de recepción está por encima de esa sensibilidad, tenemos un margen, que como sabéis es conveniente tenerlo, pues por si hay desvanecimientos, por ejemplo, o pérdidas no fijas, que podrían hacer que si no existiera este margen, pues mi potencia de recepción estuviera por debajo de la sensibilidad y por lo tanto pues empezaran a haber una cantidad de errores inadmisibles. Esto es básicamente lo que es un enlace y esta figura de abajo con todas esas sumas y restas es lo que es el balance del enlace. Vamos a verlo esto con una notación y un detalle digamos más técnico.
Aquí tenéis exactamente el mismo esquema, pero puesto con lo que sería pues, la notación más habitual. Tenemos un transmisor, un circuito de acoplo, un circuito de antena, una antena de transmisión y en recepción la antena de recepción, un circuito de antena, en recepción un circuito de acoplo y un receptor. Ahora voy a poner en naranja lo que serían los puntos que voy a mencionar. Entonces, en transmisión tenemos el transmisor que lo que hace, bueno, pues ya lo sabemos, es transmitir una determinada potencia que tiene el nombre o tiene el símbolo P sub Tx. Normalmente esa potencia se suele especificar en dBvs o en dBms. A continuación tengo el circuito de acoplo, que como ya veíamos anteriormente son pues, cables y transiciones, pigtails, este tipo de aparamenta, y a esos se les atribuyen, a esos circuitos de acoplo, unas atenuaciones L, en general L se utiliza para atenuación o pérdidas, CA de circuito de acoplo TX, y en recepción pues tendría lo mismo pero con RX, L sub CARX, pérdidas en los circuitos de acoplo en recepción. Son atenuaciones constantes por cada uno de los conectores que pueda haber, y si hay cables pues es una atenuación pues, que dependerá de la longitud del cable, y como son pérdidas pues en general, bueno, en general no, se utilizan dBs, no es potencia, y por tanto pérdidas como sabéis se especifica en dBs. Tenemos también lo que serían las antenas, por ejemplo, fijándonos en la antena esta o el circuito de la antena de transmisión. Bueno, pues se supone que la antena está como dividida en dos partes, una parte que la llaman circuito de antena y otra en sí la antena en sí misma. El circuito de antena, bueno, pues es una caja negra que se lo supone que tiene una ganancia, G sub A, y si es la antena de recepción sería TX, y en recepción sería G sub A RX. Ganancia que, como sabéis, se especifica en dBs o en dBs sobre la isótropa, perdón. Y tanto en recepción como en transmisión pues tiene sus valores, y las dos antenas son las mismas, son del mismo modelo en transmisión y en recepción, pues esos valores serían idénticos, pero en general pues las antenas para transmisión y para recepción son distintas, y por tanto sus valores GATX y GARX son distintos también. Tened en cuenta que la antena luego no radia todo lo que recibe, sino que entre este circuito de antena ideal que aporta una determinada ganancia G sub A y la antena que radia luego, pues puede haber unas pérdidas por rendimiento que se llaman, pérdidas pues que en general pues son decibelios, y se puede dar por ejemplo de esta forma: una L sub AT 10 veces el logaritmo de 1 partido por eta sub AT, donde eta sub AT serían pues el rendimiento de la antena, que el rendimiento pues es inferior a la unidad. Y finalmente, bueno, pues en esa segunda parte en la que hemos artificialmente separado la antena, pues estaría un dispositivo que lo que hace es transformar esta P'Tx en una P'2Tx, que es básicamente la PIRE, la potencia isotrópica radiada equivalente, y que, como sabéis, es la que finalmente radiamos hacia la antena receptora, y su cálculo, bueno, pues es simplemente sumarle a la P'Tx, la potencia que se le suministra a la antena, sumarle la ganancia de la antena, G sub ATX. Esa es la P segunda sub TX. En recepción, bueno, pues es exactamente lo mismo. Recibiremos una P segunda sub RX después de que haya habido unas atenuaciones de propagación, el path que pone ahí, que en vídeos anteriores hemos aprendido a calcularlas, y esa P segunda sub RX en el circuito de antena serían amplificadas por una GARX y transformadas en una P' sub RX, que serían ya
la potencia en recepción, que pasadas por el circuito de acoplo sería P sub Rx, que sería la que finalmente ya recibe el receptor y la que es importante pues, para poder ya comparar con, por ejemplo, la sensibilidad y ver si tenemos margen o no tenemos margen. Por tanto, un balance de enlace simplemente es encontrar esa relación que existe entre la potencia disponible en el receptor y la que entrega el transmisor, teniendo en cuenta todas estas pérdidas y ganancias en el trayecto. La ecuación general del balance, por tanto, bueno, pues es esta que tenéis aquí. Yo soy, como sabéis, enemigo de aprenderme fórmulas, sino de entender bien los conceptos que hay. En cada problema yo recomiendo encarecidamente ir dibujando cada uno de los elementos de pérdidas o de ganancia de una forma gráfica y luego establecer las sumas o las restas en función de esos elementos. Creo que eso es mucho más seguro y riguroso que no aprendernos ninguna fórmula, porque si aquí de repente ahora me añaden que hay unas pérdidas de no sé qué tipo y no lo tengo la fórmula, pues me lo quito de encima, ¿no? Pero bueno, en principio aquí lo único que hago es poner con su signo cada uno de los valores que hemos visto anteriormente y diciendo que en definitiva lo que yo recibo, P sub Rx, es lo que yo transmito menos las pérdidas de los circuitos de acoplo en transmisión, más la ganancia en la antena en transmisión, menos las pérdidas en la propagación, más la ganancia que tengo en la antena en recepción, menos las pérdidas en los circuitos acoplos en recepción. Los términos negativos son las pérdidas, los positivos las ganancias y lógicamente aquí es lo que os decía antes, y en un determinado caso pues me dicen que hay unas determinadas pérdidas pues, por lluvia o por interferencia, tendrían que entrar aquí con un signo menos. Por supuesto que la L-Path son las pérdidas en espacio libre que ya conocemos por la fórmula de Friis, que es la que tenéis aquí abajo y que hemos utilizado en muchas ocasiones. Vamos a ver un ejemplo para que veáis que esto es sencillo y es una cuestión simplemente de tener una contabilidad muy detallada de cada uno de los datos que me dan y hacernos un diagrama, ¿no? Entonces, el problema típico sería este. Nos dicen que estudiemos la factibilidad de un enlace de 5 kilómetros con un punto de acceso y un cliente. El punto de acceso está conectado a una antena que tiene una ganancia de 10 dBi y una potencia de transmisión de 20 dBm y una sensibilidad de receptor de menos 89 dBm. Ese es el punto de acceso. Es un enlace bidireccional, dúplex, y por lo tanto el punto de acceso funciona como transmisor y también como receptor. Como transmisor tenemos ese dato de 10 dBi de potencia de transmisión y como receptor tendríamos esa sensibilidad de menos 89 dBi. El cliente, por otro lado, nos dice que está conectado a una antena que tiene 14 dBi de ganancia, potencia de transmisión 15 dBm y en ese caso la sensibilidad del cliente es de menos 82 dBm. Aquí lo mismo, el cliente emite y recibe también. Como emisor o receptor tiene esas 14 dBi de ganancia en transmisión y en recepción. Como transmisor esa potencia de transmisión de 15 dBm y como receptor esa sensibilidad de menos 82 dBm. Además nos dicen que hay cables en ambos extremos cortos y con una pérdida de 2 dB cada uno a la frecuencia de operación de 2,4 GHz. Bueno, pues vamos a calcularlo. Entonces lo que hacemos es, primeramente, calculamos la dirección del enlace que va del punto de acceso al cliente. Repito, es un enlace dúplex y por lo tanto realmente son dos enlaces, uno en cada dirección. Entonces aquí vemos a la izquierda el transmisor, que sería el punto de acceso, a la derecha del todo el receptor, que sería el móvil o el cliente, ¿no? Y simplemente lo que hay que hacer es hacerse un esquema de todos los elementos que me mencionan en el enunciado y para cada uno de ellos pues poner sus valores de pérdidas, ganancias y potencias. Entonces, en el caso del punto de acceso me dicen que tengo 20 dBm de potencia de transmisión, me dicen que tengo un primer cable con menos 2 dB de pérdidas, una antena con 10 dBi de ganancia, unas pérdidas de trayecto que son menos 114 dB en 5 kilómetros
y una antena en recepción, en el cliente, que tiene en recepción 14 dBi de ganancia, unos cables y conectores que también tienen menos 2 dBi y un determinado y un receptor. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es establecer el balance de enlace, para lo cual, bueno, pues vamos anotando cada uno de estos valores ahora ya en un esquema, digamos, gráfico, ¿no? Entonces tenemos esa potencia de transmisión, que serían 20 dBm, luego tendríamos aquí una bajada de 2 dB, una subida de 10 dB hacia arriba, una bajada de menos 114 por la propagación en 5 kilómetros, una subida de otros 14 dB debido a la ganancia en recepción y otra pérdida de 2 dB debido al cable, y al final pues tendremos una determinada potencia en recepción que desconocemos y que tenemos que calcular. Lo que sí que nos dicen es que ese receptor tiene una sensibilidad de menos 82 dBm y por tanto, para que este enlace sea factible, pues ese cálculo final de la potencia tiene que arrojar una cifra en dBm superior a la sensibilidad. Vamos a hacer los cálculos. Tenemos la transmisión de potencia 20 dBm, las más 10 dBi de ganancia de la antena del punto de acceso, menos 2 dB de las pérdidas en el cable, más 14 dBi por parte del cliente de su ganancia en recepción, y quitándole 2 dB de las pérdidas en el cliente, nos arroja una ganancia total de 40 dB. Si a eso le sumamos con su signo las pérdidas en el espacio libre, que eran menos 114 dB, nos queda una potencia en recepción de menos 73 dBm. Esa es la potencia que recibiría nuestro receptor después de pasar toda la cadena del radioenlace. Y esto es lo que hay que comparar directamente con la sensibilidad del cliente. Tenemos que ser superiores a la sensibilidad. O sea, si el cliente tiene 82 dBm, tenemos que tener como mínimo estar por encima de la potencia esa para que el cliente lo reciba. Entonces, bueno, pues sustrayendo el 73 menos el 83 dBm, que sería los 82 más un dBm para estar por encima de esa sensibilidad, como digo, pues nos arroja que tendríamos un margen de enlace en el sentido punto de acceso receptor o cliente de 8 dB. ¿Qué tendríamos que hacer para mejorar el enlace y cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues en primer lugar, si miráis las cifras, pues una forma sería aumentar la ganancia de las antenas. Da lo mismo en principio si fuera la de transmisión o la de recepción, aparentemente, ¿no? Lógicamente también intentaríamos mejorar esas pérdidas en cables y conectores haciendo que fuesen más cortos o de mejor calidad. Y finalmente podríamos pensar en transmitir mayor potencia o bien a amplificar más la potencia en el receptor o mejorar el receptor y que tuviera una mayor sensibilidad. En general, el meter amplificador como forma de arreglar estos problemas en un enlace pues no es aconsejable. La razón es que los amplificadores, al ser equipos activos, pues suelen ser puntos posibles de fallo, son caros, provocan también ruido e interferencia, consumen potencia. En definitiva, bueno, pues si podemos tocar lo que serían las ganancias en las antenas, tener antenas más directivas, cables más cortos, es siempre mucho mejor que no andar metiendo equipos de amplificación. Vamos con el otro sentido del enlace, o sea, la que iría desde el cliente, que ahora lo ponemos en el lado izquierdo, a lo que sería el receptor, que en este caso sería el punto de acceso y lo ponemos a mano derecha, aquí a la derecha como RX Radio. Los datos del problema nos dicen que el cliente como transmisor tiene 15 dBm de potencia o pone 15 dBm de potencia a su salida. Esa potencia es atenuada en 2 dB por el cable y los conectores y finalmente entregada a la antena que la pone en el aire con una ganancia de 14 dBi. Tengo otras pérdidas en el trayecto idénticas a las anteriores, de menos 114 dB en ese trayecto de 5 kilómetros y finalmente en recepción la antena pues recibe la señal y le añade, digamos, una ganancia en recepción de 10 dBi. Le añadimos luego otros dBs de pérdidas en el cable para entregarla finalmente al receptor de radio.
Una cosa a tener en cuenta que no he comentado antes, estos menos 114 dB en 5 kilómetros sería el cálculo que arrojaría simplemente la ecuación de Friis en espacio libre. O sea, metiendo esa distancia de 5 kilómetros, la frecuencia de operación del radioenlace que también nos la da, pues en la fórmula de Friis me arrojaría estos menos 114 dB, tanto en transmisión como en recepción. Pasa es que yo directamente pues he obviado el cálculo y lo he puesto aquí directamente, pero podéis y debéis comprobarlo vosotros. Vuelvo a hacer otra vez esta gráfica, que por cierto se llama hipsograma. Entre la potencia que transmito, 15 dB, le quito 2 dB por las conexiones, le aumento 14 dB por la ganancia de la antena, para establecer la PIRE, tengo la atenuación de la trayectoria, le vuelvo a añadir 10 dB en antena de recepción y le vuelvo a quitar 2 dB por el cable para arrojar la potencia en recepción, que tengo que comparar con la sensibilidad del receptor, que en este caso el punto de acceso como receptor tiene una sensibilidad de menos 89 dB. Pues bien, vamos a calcular esta potencia y vamos a compararla con esa sensibilidad y ver si el radioenlace es factible o no. Pues aquí lo tenemos, tendríamos 15 dBm de transmisión de potencia del cliente, más 14 dBi de su ganancia de la antena, menos 2 dB de las pérdidas en el cable, y en recepción más 10 dBi de la antena del cliente con su ganancia, menos 2 dB de las pérdidas en el cable del cliente. En total, una ganancia total de 35 dB que, sumadas a las pérdidas en el espacio libre a 5 kilómetros, que son menos 114 dB, me arrojaría un nivel de señal recibida en torno a los menos 78 dB, que volvemos a comparar con los 89 dB de la sensibilidad del cliente y vemos que tenemos hasta 10 dB, hasta llegar, digamos, que podríamos empeorar el nivel de señal en 10 dB para quedarnos todavía por encima de los 89 dB. 78 más 10 es 88, que todavía es un dB por encima de la sensibilidad del cliente y por tanto hay margen de enlace, que sería, por tanto, como digo, de 10 dB. Como podéis comprobar, en esta dirección, digamos, de la dirección del cliente hacia el punto de acceso, tenemos un margen mejor, siendo curiosamente la potencia de transmisión menor. Entonces, ¿esto cómo puede ser? Bueno, pues la razón realmente es que aunque transmitimos menos potencia, el punto de acceso tiene una mayor sensibilidad y eso hace que con una menos potencia recibida, pues tenemos un mayor margen de enlace. Margen de enlace que tampoco es muy grande, son 10 dB que para este tipo de enlaces pues se queda corto. Normalmente pues, necesitaríamos pues, prácticamente en torno a los 20 dB pues, para tener en cuenta posibles razones de desvanecimiento. Bueno, pues ya lo habéis visto, cómo se hace un balance de enlace, lo que integra los componentes de un balance de enlace y ahora solo restaría el hacer pues, varios ejercicios donde pudiéramos ver distintos casos, donde pudiéramos añadir pérdidas por otros motivos y, lo que es más importante, tener en cuenta el ruido, ver ese ruido, cómo se va propagando por la cadena de conexión, cosa que ya habéis hecho, por cierto, en temas anteriores, y poder calcular finalmente no solamente márgenes de enlace, sino relaciones señal-ruido, que también es un valor fundamental pues, para saber si nuestro enlace es viable o no. Para ello, los siguientes vídeos van a ser ejercicios individuales donde podamos ir poniendo todo esto en práctica y asentando los conocimientos. Espero que os haya quedado claro, que no os haya cogido el coronavirus y espero que le estéis pudiendo dedicar el tiempo que fuera necesario por vuestra parte pues, para preparar la asignatura y no quedarnos atrasados. Un saludo a todos.